Paso la palabra a Alberto y cuando quieras. Muchas gracias. Bueno, lo primero, agradecer a todo el equipo de Canalmed por invitarme un año más a ver esta charla y al grupo de ICES, por supuesto, por organizar el Canalmed, que creo que hacen falta bastantes congresos así, porque falta mucha información en cómo se usan los cannabinoides, tanto de forma recreativa como de forma médica. Me viene muy bien lo que ha contado Iñaki, porque ha comparado un poco qué diferencias hay entre el cannabis que se encuentra en la calle y el cannabis que sale de un autocultivo. Y yo lo que voy a hacer es describir un poco las diferencias entre el cannabis que se produce en casa y el que podría proporcionarnos una futura industria farmacéutica, que bueno, ya hay algunos medicamentos que están autorizados, pero parece que se están desarrollando más. Entonces, bueno, primero voy a explicar un poco algo que se ha explicado en la mesa anterior, así que bueno, lo voy a hacer muy brevemente, que es las vías de consumo que suelen usar los pacientes de cannabis medicinal. Y las más frecuentes son la vía fumada y vaporizada, la vía oral y la vía tópica. El resto de vías, la verdad es que se suelen usar bastante poco. Y las principales diferencias, sobre todo entre la fumada y la oral, que son las más frecuentes, es que la vía fumada o vaporizada consigue que los efectos sean muy rápidos, aunque son poco duraderos. Sin embargo, la vía oral lo que hace es que las concentraciones en sangre tarden más en aparecer, no sean tan altas, pero sean más duraderas. Esto va a ser muy relevante para el final de la charla, cuando hable de qué enfermedades o qué patologías son más susceptibles de ser tratadas con un tipo de cannabis u otro, porque a lo mejor para unos síntomas que queremos aliviar en el momento, pues sería mucho más útil usar un cannabis vaporizado o fumado, y cuando estamos buscando un efecto más a largo plazo, pues la vía oral sería más efectiva. La vía tópica, pues simplemente es utilizar los cannabinoides en forma de cremas o ungüentos en la piel, y ahí también veremos algunas diferencias entre la industria farmacéutica y los productos que se pueden hacer en casa. Bueno, una de las principales diferencias, la primera diferencia que bueno, salta a la vista, es bastante obvia, es el coste de hacer una producción de cannabis en casa y hacer una producción de un producto farmacéutico basado en cannabis a partir de la industria farmacéutica. El coste más alto cuando alguien quiere fabricar un producto basado en cannabis en casa es seguramente la factura de la luz, siempre que el cultivo sea en interior. Si el cultivo es en exterior, el gasto es mínimo. Es el agua, los fertilizantes, el sustrato y poco más. Entonces, obviamente, el coste de tener un producto medicinal hecho en casa es muchísimo más barato. La industria farmacéutica va a tener que pedir licencias, permisos que cuestan un dinero, va a necesitar que sus instalaciones estén aprobadas por un agente del gobierno local, va a necesitar también una estandarización de todos los procesos que va a hacer, y todo esto obviamente conlleva un coste. También va a necesitar que proveer una seguridad de que lo que se produce dentro de esa industria farmacéutica no se destine después al narcotráfico, y también va a necesitar una seguridad para que nadie les entre a robar para también probablemente usarlo para el narcotráfico. Entonces, todo esto tiene mucha incidencia en cuánto va a costar producir un producto medicinal basado en cannabis en casa comparado con la industria farmacéutica. Por supuesto, la legalidad también tiene bastante que ver, como se acaba de comentar. No es lo mismo tener que estar escondiendo el cannabis que tener una licencia para producir. Como sabemos, el cultivo de cannabis en España no está permitido, pero algunas empresas, a través de la Agencia Española del Medicamento, tienen permitido hacer producción para luego hacer un desarrollo, ya sea genético o de un producto farmacéutico, que luego a lo mejor se puede aprobar y se puede comercializar. Y otra de las grandes diferencias, que es en lo que me voy a centrar ahora,
es la pureza y la estandarización de los productos que se generan en casa y los productos que puede generar la industria farmacéutica. Así de primeras, ya es algo que se ha comentado en la mesa anterior y se ha comentado ahora también, la pureza y la estandarización dentro de la industria farmacéutica va a ser más fácil, va a ser para ellos más fácil evitar una variabilidad. Cuando estos productos se generan en casa, van a tener una variabilidad muy alta por lo general. Entonces, ¿qué variables son las que determinan que un producto basado en cannabis para uso médico pueda estar estandarizado? La primera es el origen genético. Como sabemos, hay cientos o incluso miles de variedades de cannabis hoy en día y cada una de estas variedades tiene su quimiotipo específico, es decir, tiene distintos cannabinoides en diferentes porcentajes, con diferentes terpenos, en diferentes porcentajes también, y otros componentes que también afectan al producto final. Entonces, cuando se cultiva una variedad de cannabis en casa, por lo general se usan semillas, aunque se pueden usar también clones, pero cuando se usan semillas, aunque sea la misma variedad, también va a tener diferentes fenotipos que, aunque sean muy parecidos los porcentajes de cannabinoides y los tipos de cannabinoides que va a haber dentro de la misma variedad, va a seguir habiendo variabilidad. Entonces, la solución a esto se proponía en la mesa anterior, que podría ser pues, que se cultivase en distintas zonas, se mezclase todo y entonces se homogeniza. Bueno, esa podría ser una solución, pero la solución que se usa desde hace mucho tiempo, yo creo que desde la industria farmacéutica y también desde el cultivo casero, es utilizar plantas madre. O lo que se está usando ahora, que es la última tecnología que se está usando, que es hacer cultivos in vitro con micropropagación. Esto consiste básicamente en mantener la genética de una semilla específica durante el tiempo. Entonces, a partir de ese cultivo in vitro, puedes generar siempre la misma planta con los mismos parámetros, siempre que las variables de cultivo y secado, que es en lo que voy a entrar ahora, sean las mismas. Entonces, obviamente, aquí volvemos un poco al coste que decía antes. Una persona en casa a lo mejor no tiene espacio, a lo mejor no tiene los recursos para tener una planta madre o para tener un cultivo in vitro. Sin embargo, la industria farmacéutica probablemente sí que tenga más recursos para tener un cultivo in vitro y tener una estandarización en qué genética se está cultivando, con unos valores específicos de cannabinoides y de terpenos, etcétera. Y esto, cuando lo comparamos, obviamente, la industria farmacéutica va a tener más facilidad de producir, por lo menos la materia prima, de una forma más estandarizada. En cuanto a las variables de cultivo y secado, ha comentado un poquito Iñaki, que obviamente si secas en un garaje, las variables de secado van a incidir ya no solo en los posibles hongos o contaminantes que pueda tener la materia prima, sino también en los cannabinoides, ya que los cannabinoides no son totalmente estables y puede haber variabilidad en los contenidos de la flor que se acaba cultivando. Y por último están los métodos de extracción, que también tienen una variabilidad en la concentración de cannabinoides del producto final. Los tipos de métodos de extracción, lo que se suele usar en casa mucho es lo que se llama el aceite de Rick Simpson, que es una extracción con alcohol. Eso al final acaba arrastrando también ceras y otras sustancias de la planta que más que tener un beneficio dentro del producto final que se va a usar de forma medicinal, probablemente causan más problemas. La industria farmacéutica, como al final también está invirtiendo más en esa producción de un fármaco, va a tener seguramente los recursos para eliminar todas esas impurezas que no son necesarias dentro de un medicamento o dentro de un uso medicinal de un compuesto basado en cannabis. Entonces, bueno, esto así en términos generales podemos decir que la estandarización y la pureza de los productos basados en cannabis va a ganar siempre la industria farmacéutica, o casi siempre. Sí que hay mucha gente que tiene muchos conocimientos de cómo poder hacer todo esto en casa, pero sinceramente no son la mayoría. Y es normal porque requiere mucho conocimiento y muchos recursos.
Sin embargo, a pesar de que la industria farmacéutica sí que va a poder tener una ventaja con respecto a la fabricación de productos basados en cannabis para uso medicinal, va a depender un poco de para qué se quiera usar. Porque, como hemos visto también, hay mucha variabilidad entre dosis y entre sujetos de cómo le sienta a una persona el consumo de cannabis medicinal. Y se requiere una adaptación al producto y se requiere una adaptación a las dosis. Entonces, las condiciones médicas que requieren de dosis y composiciones adaptativas suelen ser aquellas condiciones médicas que requieren paliar una sintomatología, como puede ser ansiedad, dolor, de una forma efectiva y rápida. Para este tipo de condiciones médicas, probablemente el uso de cannabis que se ha producido en casa puede tener sus ventajas, porque vas a necesitar adaptar tu consumo a los problemas que tengas tú y te puedes adaptar también al producto que tienes. Es verdad que a lo mejor, si no estás cultivando con una planta madre, hoy cultivas una variedad de cannabis que te puede ayudar con el insomnio y a lo mejor la siguiente planta que cultivas no te ayuda con el insomnio. Pero puedes ir adaptándote un poco a esas necesidades que puedes tener comparado con lo que podría hacer la industria farmacéutica, que al final va a generar un producto bastante más caro porque el coste es mucho más elevado y a lo mejor lo que está ofreciendo la industria farmacéutica no te funciona a ti porque no tiene esas características específicas. Claro, la industria farmacéutica va a tener que pasar por unos controles muy exhaustivos de calidad y va a tener que hacer ensayos clínicos y los productos basados en cannabis que va a sacar la industria farmacéutica van a ser muy pocos y van a tardar mucho en llegar. Entonces, mientras tanto, yo creo que el consumo de compuestos basados en cannabis que han sido producidos de forma casera, siempre que se tengan en cuenta estas variables de metales pesados, fertilizantes, etcétera, si se hace medianamente bien, que yo creo que es bastante posible, creo que puede servir para ir poco a poco tratando, usando el cannabis como un tratamiento hasta que la industria farmacéutica llegue ahí. Y seguramente cuando la industria farmacéutica haya llegado ahí, el conocimiento que hay para el autoconsumo en casa ya sea lo suficientemente alto para que se pueda seguir manteniendo. Luego hay otras condiciones médicas que no tienen evidencia científica suficiente para ser consideradas como diana terapéutica del cannabis, pero que a lo mejor en el futuro lo son, como podría ser en las enfermedades neurodegenerativas o algunos tipos de cáncer, en los que a lo mejor las dosis sí que tienen que ser muy específicas, los cannabinoides tienen que estar aislados y todo esto ya no se podrá hacer en casa y a lo mejor ahí sí que la industria farmacéutica puede dar un beneficio bastante alto para tratar este tipo de patologías. Pero como ya he dicho, por el momento no son ni siquiera consideradas actualmente para ser tratados con cannabinoides de forma oficial al menos. Entonces, así un poco en resumen, creo que la estandarización y variabilidad la estandarización y pureza de los compuestos basados en cannabis es muy importante siempre que las condiciones que se vayan a tratar lo requieran. Pero mientras tanto, el consumo de cannabis producido en casa puede servir para cubrir las demandas de los pacientes de cannabis medicinal. No hay que olvidar también que cuando la industria farmacéutica también está invirtiendo dinero en esto, también puede estar desarrollando nuevos fármacos y nuevas mezclas de cannabinoides con otros medicamentos que pueden hacer que estos medicamentos sean más efectivos. Pero, lo dicho, mientras tanto, el autoconsumo, el autocultivo puede ser bastante útil y, de hecho, lo está siendo actualmente. Y esto es todo. Bueno, muchas gracias, Alberto.